el suicidio en los menores de edad es un tema de actualidad. Y el día de hoy estamos con el doctor Fernando Ramírez. Él es psicólogo clínico, a quien le damos la bienvenida aquí en PBO Salud. ¿Qué tal, doctor Ramírez? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, doctor Vargas. Muchas gracias también a toda tu audiencia por tenernos el día de hoy. Reciban el cordial saludo de la doctora Teresa Machado Raza, ¿no?, decana nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, y de todo su equipo de trabajo. Nos encontramos bastante prestos a poder hablar y concientizar sobre este y otros temas. Hay diferentes especialidades y haremos en la gestión todo lo posible por concientizar en temas de salud mental, que es muy importante para la sociedad. La salud biológica es un tema fundamental. Sabemos que si comemos bien, si hacemos ejercicios, si dormimos bien, es una triada fundamental. Sabemos que te mejora y tú estás en óptima. Pero un tema completamente diferente es la salud mental, ¿no? ¿Cómo podemos entender el suicidio desde el punto de vista de la salud mental? Sí, hay que tener en consideración varios factores, y partiendo de la salud mental hay una carga cultural muy fuerte, ¿no? Desde el tiempo de los griegos, los romanos, estaba de alguna manera, era un acto impío el poder participar del suicidio. Incluso las familias que participaban de esto y las personas que llegaban a suicidarse con la llegada del cristianismo, incluso hasta perdían sus bienes, ¿no? Sin ir muy lejos, en Europa, en 1938, no se permitía que las personas que habían fallecido por suicidio fueran enterradas, ¿no? Y toda esta carga cultural genera un tabú en la sociedad, ¿no? Y significativamente afecta a todo lo que consumen, particularmente los jóvenes hoy en día, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero la carga cultural significativamente afecta a la salud mental, ¿no? O sea, la carga cultural juega un papel fundamental para el estado de la salud mental de cada uno de nosotros. Así es. Sobre todo los jóvenes. Así es, particularmente los jóvenes. Ok. Estadísticamente, si hablamos, ¿cuántas personas se suicidan diariamente en Perú? Sí, referente a eso, ¿no? Según el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, hay una larga data, incluso esta data está desde el 2016, ¿no? Pero me gustaría mencionar más que todo desde el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de intentos de suicidio, en el 2020 hay 667 casos, y esto ha ido en incremento, lo cual es bastante alarmante, ¿no? Si lo vemos de esta manera. En el 2021 subió abruptamente a 1.019 casos, ¿no? Luego, en el 2022 a 1.252, y en el 2023 2.134. Ahora, en el último año, como pueden ver, la curva va creciendo. Pero aquí hay un dato curioso, que las personas que están padeciendo de esta situación, las familias que tienen conocidos, familiares que han padecido o han pasado por un intento de suicidio, tengan muy en cuenta este dato. En el 2024 hay 1.752 casos. Parece que hubiera un descenso, pareciera que es algo que celebrar, pero en realidad no, porque esto solo habla de intentos de suicidio. Pero el SINADEF menciona que son 686 casos donde lo han consumado, ¿no? Entonces, el intento de suicidio y llegar a consumarlo son cosas totalmente distintas, ¿no? En el 2024 aún no tenemos la data precisa. Pero pueden haber menos intentos, sí, pero llegar a consumarlo es lo que podría llevar a acrecentar incluso. O sea, si nos remontamos al 2023, estamos hablando de 6 personas que intentan suicidarse diariamente. Así es. Y 2 consuman el suicidio. Y en el 2024, cada día 7 peruanos intentan suicidarse, ¿no? En el mundo son cada 40 segundos, ¿sí? Okay. Pero en el 2024, en Perú, cada día 7 personas intentan quitarse la vida. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que llega a suicidarse y la persona que ha intentado suicidarse? Sí, básicamente hay diversas situaciones. Una de ellas es que está asociado a la depresión, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud ha tipificado que hay episodios psicóticos, ¿no? Le llamamos un primer episodio psicótico, donde pasa por primera vez, la persona tiene diversas alteraciones, hay una carga en su salud mental, hay diversos factores que me gustaría mencionar, pero hay una carga muy fuerte en su salud mental, y luego hay otros factores que ya están asociados al tiempo, ¿no? La OMS menciona de que por lo menos 6 meses, cuando ya hay una prevalencia de 6 meses, ya estamos hablando de casos más serios, ¿no? Y estos hablamos de episodios depresivos como tal, ¿no? Y hay diversas causas que me gustaría mencionar según la OMS, y la quiero citar, si me permite. Sí, claro. Son 10 muy importantes dentro del episodio depresivo, ¿no? Y es importante que la sociedad tenga muy en cuenta que si nosotros vemos algunos de estos signos de alarma, nosotros debemos hablar de este tema, ¿no? Hay que abordar el tema, no podemos quedarnos callados frente a estas situaciones. La OMS menciona 10, ¿no? Por ejemplo, ánimo deprimido la mayor parte del día, ¿no? O por no decir todos los días, ¿no? Ese es un factor importante. También cuando hay pérdida de energía, pérdida de interés, ¿no? Pérdida de apetito, ¿no? Está también la pérdida del sueño, sentimientos de culpa, ¿no? Pérdida de confianza, ¿no? Que también es algo que prevalece. También algo muy alarmante que está asociado también a otros diagnósticos, como el tema de adicciones y ansiedad, es cuando hay retardo o agitación psicomotriz, ¿no? Entonces son signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. O sea, en resumen, nos comenta de que una persona que se suicida no es una persona que lo decide de un día a otro. No es una persona que está mentalmente ok, en óptimas condiciones hoy o ayer, y opta por suicidarse mañana. Sino es una persona que ya tiene una larga data que va más allá de 30 días, 6 meses en promedio, aumenta el riesgo de suicidio con las características que nos ha mencionado. Tristeza, depresión, anodinia, pérdida de las ganas de hacer las cosas, no tiene apetito, está cansado todo el día, ¿cierto? O es consumidor de algún estupefaciente o alguna sustancia relacionada a la drogadicción. Así es. Sí, correcto. Y tengamos en cuenta que hay factores que influyen más a que estos signos se incrementen, y más en los jóvenes, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en el 2023, los jóvenes estaban en la edad de 19 a 35 años, ¿no? Es la carga mayor donde había más intentos de suicidio, ¿no? Que representan el 50%. En el 2024 hay un cambio bastante alarmante. Ahora es de 18 a 29 años. Pero de 18 a 29 años, doctor, estamos en la flor de nuestra juventud. Al menos creo que en nuestra época, full estudio, full trabajo, deporte, relaciones sociales, ¿ok? ¿Qué ha cambiado? Sí, básicamente lo mencionaba, la carga cultural, ¿no? Ese es uno de ellos. Pero la cultura ha cambiado desde hace 20 años ahora. Básicamente lo que sucede es que hay diversas situaciones de estrés en este grupo de edad, ¿no? Okay. Son los millennials actualmente. Básicamente sí, ¿no? Ahora ya hay una nueva generación que empezó desde el inicio de año, pero hay muchas demandas del medio, ¿no? Y sobre todo si las personas pasan por situaciones de vulnerabilidad y entendemos esto que aplica incluso a los adolescentes también, ¿no? Usted menciona, hay situaciones de bullying, hay situaciones de maltrato, ¿no? Hay situaciones de no llevarse con sus pares, ¿no? Hay situaciones sociales que lamentablemente han aumentado, ¿no? Y es un poco una llamada a la reflexión a los gobiernos, ¿no? A poner los recursos a la mano de la población para atender estas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué ha aumentado? Porque a pesar de que hay estrategias, no se han hecho los esfuerzos necesarios basados en las necesidades para que esta situación cambie, ¿no? Miren, tenga en cuenta lo siguiente, hay 38 países que tienen un plan de prevención de suicidio. Nosotros no estamos ahí. Hay programas,
de prevención de suicidio, que por supuesto se están haciendo todos los esfuerzos por parte del MINS, pero no tenemos un programa nacional, ¿no? Eso también es importante. Entonces, es un llamado también a los gobiernos a que pongan todos los recursos para poder trabajar estos aspectos. Ok, adicionalmente a lo que puede hacer el gobierno, que sabemos cuáles son las condiciones actuales en sanidad, okay, que está en un déficit actualmente. No controlamos enfermedades que están en alza, como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares. La salud mental es otro eslabón que nos está tratando actualmente. ¿Qué hacer para mejorar esto en casa? ¿O cómo, como padre, puedo yo darme cuenta de que mi menor está en riesgo de suicidarse? Sí, hay diversas estrategias que se pueden trabajar. Una de ellas es poder... ¿Qué le decimos a los padres que nos escuchan? ¿Qué hacer para determinar si su hijo o su hija puede tener esta posibilidad tan trágica y se dé cuenta y esté alerta e inmediatamente, obviamente, busque ayuda profesional? Así es, algo que se trabaja en el Estado, por ejemplo, se trabaja con grupos de apoyo, pero estos grupos de apoyo a veces son los pacientes que están identificados, pero no hay grandes grupos de apoyo que puedan participar de jornadas, talleres, ¿no? Encuentros donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias, ¿no? Lo primero sería tener en cuenta, basado en eso, es que hayan reuniones familiares constantes, ¿no? Esto no sucede, ¿no? Tengo 10 años, cerca de 10 años atendiendo a muchas familias, y siempre la sugerencia común es que puedan hacer reuniones familiares. Muchas familias no lo realizan. Cuando se habla de eso es la primera vez que han escuchado sobre el tema. Por supuesto, las reuniones familiares tienen puntos, ¿no? Es hablar de un tema, debatir sobre el tema, ¿no? Tener algunas dinámicas y también poder compartir en el hogar, ¿no? Y hay que crear no es un espacio físico, es un espacio de comunicación psicológico, ¿no? Entonces, principalmente recomendar a los padres, así como hay grupos de apoyo para temas de suicidio, podríamos formar esto en casa, ¿no? A través de las reuniones familiares. Ok, perfecto. Es un tema muy importante el que estamos tratando, el suicidio en menores de edad. Estamos con el doctor Fernando Ramírez. Recuerda que puedes hacer tus consultas directamente al 01-768-1267. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos viendo PBO Salud. El suicidio en los adolescentes es una realidad tal cual nos lo indica el doctor Fernando Ramírez, y quien se va a dirigir a nosotros nos va a dar unas recomendaciones finales a todos los que nos están escuchando en este momento. Adelante, doctor. Básicamente, no debemos quedarnos callados, debemos buscar ayuda. La línea 113 está a disposición las 24 horas del día. Si tienes un familiar, un amigo, por supuesto, un profesional de la salud mental, evita quedarte callado. Otra de las cosas es trabajar temas de autoestima. Los gobiernos tienen que poner más énfasis en capacitar a todo el personal, la policía, los profesores, y los menciono porque son los primeros que están en la primera línea de acción cuando una persona intenta quitarse la vida, y básicamente requieren formación para poder atender estos casos. Quiero cerrar con una frase, y en temas de suicidio, el silencio no soluciona nada, pero puede destruirlo todo. Muchísimas gracias, doctor Fernando Ramírez, por estar con nosotros. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su invitación y a toda la audiencia también. Estamos prestos, como el Colegio de Psicólogos, para poder hablar de estos temas y poder concientizar a la sociedad y poder cambiar nuestra realidad. Que es lo más importante, salud física y salud mental, un dúo que te va a dar tranquilidad y larga vida, obviamente.